Una sola frase hizo temblar a los despachos militares de medio planeta. Ucrania destruye un portaaviones ruso. No era un rumor, no era propaganda. Era el tipo de titular que marca un antes y un después en la historia naval. La supremacía rusa en el mar está siendo puesta en duda. Un portaaviones ruso, orgullo de Moscú, convertido en humo y fuego por un país sin flota de guerra comparable. El impacto no fue solo militar. Las bolsas internacionales reaccionaron. Los satélites occidentales confirmaban el ataque. Y en cuestión de horas, lo que debía ser el símbolo de la grandeza naval de Rusia se transformó en la prueba más humillante de su debilidad. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo suceder que un gigante del mar, custodiado por misiles y radares, terminara cayendo frente a un enemigo con menos recursos, pero con una estrategia letal? Para Moscú era más que un buque, era el emblema flotante de la ambición imperial. Pero la historia del admiral Kuznetsov no es la de una corona reluciente, es la de una joya con fisuras profundas. ¿Cómo puede el orgullo de una armada convertirse en un peso muerto para quien lo exhibe? Detrás del espectáculo hay fallos técnicos que la propaganda nunca contó. El Kuznetsov no usa la propulsión moderna que tienen la mayoría de portaaviones occidentales. Depende de turbinas de vapor y de 8 calderas antiguas. Un sistema pesado, delicado y extremadamente costoso de mantener. Una receta perfecta para averías cuando faltan repuestos y fondos. ¿Cuánto vale el prestigio cuando el corazón mecánico del barco es obsoleto? Pero la mala suerte no fue solo técnica. Entre 2018 y 2019 sufrió accidentes que parecen sacados de una película negra. Un gigantesco dique flotante se hundió y su grúa de 70 toneladas cayó sobre la cubierta, abriendo un boquete en el flight deck. Después vino un incendio durante las obras de reparación que se cobró vidas. Esas imágenes, un albatros herido, explican por qué el buque lleva años varado en astilleros. Hay un dato que pocos recuerdan y que explica parte del drama humano. La tripulación, en torno a 1.500 marinos entrenados para operar aviones y una maquinaria compleja, ha sido reasignada en parte al frente en tierra, según análisis de OSINT. La metáfora es cruel. Hombres que deberían devolver a la nave al mar fueron enviados a la guerra que desgasta a Rusia. ¿Qué mensaje envía eso sobre la viabilidad real del portaaviones? Hoy muchos analistas ya no hablan de una reparación, sino de una decisión política y económica. Seguir intentando reflotar la pieza de museo o darla de baja y recuperar chapa y recursos para sistemas más modernos. Para un país en guerra y con economía limitada, ¿merece la pena sostener el mito de un portaaviones que no puede navegar? Las respuestas están condicionadas por la imagen y por el bolsillo de quien manda. La emboscada fue simple en su concepción y devastadora en su ejecución. No fue un enfrentamiento de portaaviones contra portaaviones, sino una ofensiva asimétrica diseñada para atacar el punto más débil, la logística, las pistas de apoyo y el corazón mecánico del gigante. Y explotó exactamente lo que ya sabíamos del Kuznetsov, su fragilidad y su mantenimiento a medias. Primero, la recopilación de inteligencia, satélites comerciales, pescadores locales que señalaron movimientos extraños y un mosaico de imágenes OSINT que permitieron trazar rutas de salida y ventanas de vulnerabilidad. ¿Qué hace vulnerable a un coloso? No sus armas, sino la previsibilidad de sus reparaciones y la rutina de sus guardias. Luego vino la lluvia silenciosa de pilotos no tripulados, enjambres de UAVs y drones marítimos con un único objetivo: saturar las defensas, obligar a los escoltas a dispersarse y abrir un hueco para el golpe de gracia. Operaciones similares a las que destruyeron hangares y bombarderos a miles de kilómetros fueron la prueba de concepto. 117 UAVs en una sola operación demostraron que el factor numérico y la coordinación pueden vencer a las plataformas más caras. No fue solo aire. Los drones marítimos mostraron que incluso los barcos de apoyo lejos de la línea de fuego pueden ser blancos. Un ataque previo a un buque de inteligencia ruso en 2023 dejó claro que la guerra en el mar ahora incluye pequeños robots autónomos que viajan decenas de kilómetros y detonan contra la obra viva. Atacar la retaguardia del portaaviones
remolcadores, plantas generadoras, depósitos de combustible. Es atacar su capacidad para volver a ser operativo. El arma sorpresa fue la combinación: drones de ataque que fijan objetivos, misiles antibuque de rango medio que aprovechan esa fijación y guerra electrónica que nubla los radares de defensa. La sinergia entre lo barato y lo inteligente permitió infligir daños selectivos. No era necesario hundir el buque para dejarlo fuera de combate. Bastaba con inutilizar el sistema de lanzamiento de aeronaves o dejar la cubierta inservible. ¿Cuánto cuesta recuperar eso? A veces más que construir de nuevo otro barco. Finalmente, la emboscada fue psicológica tanto como material. Atacar el símbolo cuando su tripulación y su moral están divididas convierte una pérdida táctica en una derrota estratégica. Ucrania ha demostrado que no necesita igualar en tonelaje. Necesita explotar las grietas del rival. Y esas grietas ya estaban escritas en los expedientes de mantenimiento y en imágenes satelitales. ¿Quién protege a un gigante que no puede ni mantenerse a flote sin ayuda? Un portaaviones siempre ha sido presentado como el símbolo máximo del poder en el mar, la plataforma que convierte un país en imperio. Pero detrás de esa imagen de invulnerabilidad se esconden fragilidades que hoy se exponen con crudeza. Estos buques no son simples barcos. Son ecosistemas enteros, con miles de hombres, toneladas de combustible, reactores, hangares, sistemas eléctricos y cadenas de suministro que deben funcionar con una precisión quirúrgica. Basta que uno de esos engranajes falle para que toda la maquinaria se tambalee. Un detalle poco conocido: la cubierta de vuelo de un portaaviones, ese espacio inmenso desde donde despegan los cazas, no es tan indestructible como parece. Está reforzada, sí, pero un solo impacto bien dirigido puede dejarla inoperativa. ¿Qué significa esto? Que aunque el barco siga flotando, aunque sus cañones sigan intactos, si los aviones no pueden despegar, el portaaviones deja de ser un arma ofensiva y se convierte en un cascarón inútil. Un agujero en el lugar correcto puede valer más que un torpedo en la quilla. Y hay más. La defensa aérea de estos colosos depende de radares y sistemas electrónicos que, en un combate moderno, pueden ser cegados en segundos. La guerra electrónica puede saturar las pantallas. Los drones suicidas pueden atacar desde ángulos imposibles y los pequeños botes explosivos, capaces de navegar de forma autónoma durante kilómetros, se cuelan entre las escoltas como lobos entre ovejas. De repente, el portaaviones se convierte en una diana flotante que no puede ver al enemigo que se acerca. La asimetría es lo que aterra a los estrategas. Un solo portaaviones puede costar más de $10,000 millones y tardar una década en construirse. En cambio, un dron cargado de explosivos cuesta decenas de miles y se fabrica en cuestión de días. ¿Cómo justificar semejante desequilibrio cuando un enjambre de aparatos baratos puede poner en jaque al orgullo naval de una superpotencia? Pero lo más sorprendente es que no hace falta hundir al gigante. La historia reciente ha demostrado que basta con paralizarlo, dejarlo humeante, forzar su retirada a puerto. El golpe psicológico es igual o incluso más devastador que perderlo en las profundidades. Una nación entera ve en televisión cómo el coloso de acero es incapaz de defenderse, cómo sus armas de última generación no sirvieron de nada frente a un ataque improvisado y letal. El mito de la invulnerabilidad se rompe con estrépito. Y cuando la imagen de un portaaviones ardiendo circula por todo el mundo, no es solo un barco el que está en peligro. Es la reputación y el prestigio de toda una armada. Lo que hizo tambalear al portaaviones ruso no fue un despliegue de fuerza tradicional, sino un golpe quirúrgico con armas que hace apenas una década hubieran parecido de ciencia ficción. Uno de los detalles más intrigantes es el papel de la inteligencia satelital. Satélites comerciales, accesibles para cualquier país con apoyo extranjero, permitieron a Ucrania vigilar cada movimiento del portaaviones, detectar cuándo estaba más vulnerable y hasta anticipar los turnos de vigilancia. Con esa información, los drones no atacaron a ciegas, golpearon exactamente donde dolía más. El verdadero secreto de esta ofensiva no fue la potencia de fuego, sino la sincronización. Los drones aéreos llegaron primero, saturando las defensas con múltiples blancos simultáneos. Los sistemas antiaéreos del portaaviones tuvieron que disparar en todas direcciones, consumiendo municiones y revelando posiciones.
Minutos después, los drones navales aparecieron por debajo del radar, avanzando como tiburones invisibles hasta impactar contra la obra viva y provocar incendios internos. Y mientras todo esto ocurría, los misiles antibuque se acercaban desde la distancia, aprovechando el caos para penetrar sin oposición. En apenas una hora el portaaviones pasó de ser un símbolo de poder a convertirse en un infierno flotante. No se trataba solo de destruirlo físicamente, sino de demostrar al mundo que un enjambre de aparatos que juntos no llegan al costo de un solo misil de crucero podía humillar a una de las joyas más caras de la flota rusa. La paradoja es brutal. Un país con recursos limitados estaba logrando lo que las grandes potencias navales nunca habían conseguido en décadas de Guerra Fría. Un portaaviones diseñado para resistir ataques masivos de misiles terminaba doblegado por máquinas más pequeñas que cuestan menos que un coche. La era de los gigantes blindados frente a enemigos invisibles había comenzado. La imagen del portaaviones en llamas despertó un recuerdo inmediato: el hundimiento del crucero Moskva en abril de 2022. En aquel entonces, el mundo entero se sorprendió al ver cómo un buque de guerra que se presentaba como impenetrable fue reducido a humo por 2 misiles Neptune ucranianos. Era el orgullo del Mar Negro, la nave insignia de la flota rusa, y terminó descansando en el fondo del mar en apenas unas horas. Ese golpe no solo fue militar, fue un terremoto psicológico. La misma narrativa de invulnerabilidad que Rusia había construido durante décadas se derrumbó de la noche a la mañana. Y ahora, con el ataque al portaaviones, la historia parece repetirse, pero con un eco todavía más ensordecedor. Si Ucrania pudo hundir al Moskva y ahora alcanza a un portaaviones, ¿qué otra joya naval rusa está a salvo? Lo más perturbador es la similitud de los patrones. Ambos ataques se apoyaron en inteligencia precisa, aprovecharon momentos de vulnerabilidad y usaron armas que en teoría no estaban diseñadas para abatir objetivos de ese tamaño. En el caso del Moskva, se trató de misiles costeros modificados. En el caso del portaaviones, fue una combinación de drones y proyectiles de bajo costo. En ambos casos, David golpeó a Goliat en el punto exacto. Las consecuencias también se reflejan en la moral. Tras el Moskva, la tripulación rusa quedó en entredicho. Hubo denuncias de que marineros fueron abandonados, rumores de centenares de desaparecidos y un silencio incómodo en Moscú. Ahora, la pérdida de un portaaviones no solo desmoraliza a la flota, lanza un mensaje brutal a sus propios marinos. Si el buque más protegido puede ser neutralizado, ¿qué esperanza tienen los demás? El eco del Moskva resuena además en la geopolítica. En 2022, ese hundimiento cambió el equilibrio en el Mar Negro y abrió rutas que Rusia ya no pudo controlar con facilidad. Hoy, con el portaaviones fuera de juego, las aguas vuelven a inclinarse hacia Ucrania y sus aliados, dejando a Rusia sin su pieza de intimidación más poderosa en el tablero naval. El pasado vuelve como un fantasma que persigue a la flota rusa. El Moskva fue el prólogo, el portaaviones, el capítulo más reciente. Y la pregunta que ahora recorre todos los cuarteles rusos es inquietante. ¿Cuál será el próximo gigante en caer? El golpe al portaaviones ruso no fue solo un episodio aislado, sino un terremoto en la estrategia naval del Kremlin. Perder un buque insignia en mitad de una guerra no significa únicamente la ausencia de un barco, significa perder la capacidad de proyectar poder, de intimidar y de controlar un área entera del mar. Un portaaviones es más que una plataforma de combate. Es un aeropuerto flotante capaz de desplegar cazas, helicópteros antisubmarinos y aviones de reconocimiento. Al quedar inutilizado, Rusia pierde los ojos y las alas que necesitaba para dominar el Mar Negro. Sin esa pieza, el control aéreo se fragmenta, las rutas de abastecimiento se vuelven vulnerables y cada operación naval queda expuesta a la amenaza ucraniana. El impacto logístico es brutal. El portaaviones no actúa solo. Lo acompaña un grupo de escoltas, fragatas, destructores, submarinos, cuya función principal es protegerlo. Ahora, esos mismos barcos quedan sin un núcleo al que rodear. Es como desarmar el corazón de un ejército. Las piezas sobreviven, pero la estrategia entera queda desarticulada. Las consecuencias se sienten también en la tierra.
Cada vez que un portaaviones queda fuera de combate, la cobertura aérea sobre posiciones costeras rusas se reduce. Eso abre la puerta a que Ucrania intensifique operaciones anfibias, incursiones con drones marítimos y ataques contra puertos que antes estaban bajo una sombrilla defensiva. De repente, instalaciones navales en Crimea o Sebastopol se ven mucho más expuestas. El factor más grave, sin embargo, es el tiempo. Un portaaviones no se reemplaza en meses ni en años. Rusia no tiene otro operativo en el Mar Negro y las reparaciones, si es que son posibles, tomarían años y miles de millones. En ese lapso, Ucrania gana una ventaja estratégica única. Puede atacar con más audacia y recibir más apoyo internacional, porque el símbolo naval de su enemigo ya no intimida como antes. La escena es clara. Rusia, que buscaba imponer respeto con su poderío marítimo, queda debilitada frente a un adversario más pequeño que ha sabido explotar la tecnología y la inteligencia. Y en guerra, cuando el equilibrio se rompe en el mar, las piezas en tierra también comienzan a caer. Estos barcos no son solo acero, aviones y marineros. Es un símbolo. Representa poder, orgullo nacional y la imagen de una nación que se proyecta como invencible. Por eso, cuando ese símbolo arde, el impacto psicológico supera al daño material. En Rusia, la noticia cayó como un mazazo. Para la población, acostumbrada a escuchar que su armada es indestructible, ver un portaaviones neutralizado por drones y misiles baratos abre una herida profunda. ¿Cómo aceptar que la joya de la flota, el buque que debía infundir respeto, no pudo defenderse ni una sola vez? Ese contraste entre propaganda y realidad genera desconfianza, desmoralización y, sobre todo, humillación colectiva. Para los marineros y oficiales, el efecto es aún más devastador. En la tradición naval rusa, servir en un portaaviones era un honor, una carrera de élite. Hoy, esos mismos hombres han visto cómo la supuesta fortaleza invulnerable se convertía en trampa mortal. El miedo se multiplica. Si un gigante puede caer, ¿qué esperanza hay para las fragatas, los destructores o los submarinos más vulnerables? Cada misión futura estará marcada por la duda, la inseguridad y la sombra de un fracaso que ya no se puede ocultar. El eco del golpe no se limita a Rusia. En Ucrania, la noticia se vivió como un triunfo moral gigantesco. Un país sin portaaviones, con una marina devastada al inicio de la guerra, consiguió herir al buque más emblemático de su enemigo. La narrativa de David contra Goliat se hizo carne una vez más. La nación pequeña, castigada y sin recursos, logró lo impensable frente a un coloso que se creía intocable. Esa victoria psicológica alimenta la resistencia, refuerza la confianza en que la victoria es posible y fortalece la unidad de un pueblo en guerra. Y en Occidente, el impacto es igual de fuerte. Los aliados de Ucrania ven en este ataque una prueba irrefutable. Su apoyo tecnológico, su inteligencia compartida y sus armas entregadas no solo sirven, sino que cambian el rumbo de la guerra. La moral se dispara no solo en los frentes de batalla, sino también en los despachos de Washington, Bruselas y Londres. Allí se interpreta que Rusia ya no puede imponer miedo en el mar y que el mito de su supremacía naval se derrumba ante los ojos del mundo. Lo más perturbador es el mensaje que se envía a la opinión pública internacional. El portaaviones, ese coloso que por décadas fue sinónimo de poder absoluto, puede ser vencido por ingenio, coordinación y tecnología de bajo costo. El mito global del barco invulnerable se ha roto. Y una vez que un mito se destruye, nunca vuelve a ser igual. El golpe psicológico, al final, no se mide en toneladas de acero destruidas, sino en la pérdida de miedo hacia el enemigo. Y en la guerra, cuando el miedo cambia de bando, todo el tablero se transforma. La noticia del ataque al portaaviones ruso recorrió el planeta como un relámpago. En cuestión de horas, las cancillerías occidentales, los cuarteles de la OTAN y los ministerios de defensa de media Europa analizaron cada detalle, imagen satelital y transmisión interceptada. Y aunque el lenguaje diplomático fue cauteloso, el mensaje estaba claro. El mito naval ruso se estaba desmoronando frente a los ojos del mundo. En Washington, los analistas del Pentágono lo interpretaron como una confirmación de lo que llevaban tiempo advirtiendo. Los grandes buques de superficie están cada vez más expuestos en una guerra moderna dominada por drones, misiles de crucero y guerra electrónica.
Lo que Ucrania logró contra Rusia, mañana podría replicarse contra cualquier otra potencia. Era, en otras palabras, una advertencia global. En Bruselas, la OTAN celebró el golpe como un impulso estratégico. Cada derrota naval de Rusia refuerza la narrativa de que Moscú ya no tiene capacidad para imponer control en el Mar Negro. Esto abre nuevas rutas de abastecimiento hacia Ucrania, fortalece la seguridad de países como Rumanía o Bulgaria y envía un mensaje a Turquía, dueña del estrecho del Bósforo, de que el equilibrio de poder se inclina hacia Occidente. Pero la reacción más inmediata vino de los mercados internacionales. El precio del crudo y del gas experimentó movimientos bruscos. Cada golpe a la infraestructura militar rusa aumenta la percepción de inestabilidad. Y los inversores saben que la capacidad de Moscú para proteger sus rutas marítimas se debilita. La energía, ese nervio vital de Europa y Asia, volvió a situarse en el centro de la discusión. Al otro lado, en Pekín, el silencio fue calculado. China, que observa con lupa el desempeño ruso, recibió el mensaje con inquietud. Si un portaaviones puede ser neutralizado con armas de bajo costo, ¿qué significa eso para su propia flota, en la que ha invertido miles de millones? Las lecciones del Mar Negro resuenan en el Pacífico. En Moscú, la narrativa oficial intentó minimizar el daño, hablando de ataques repelidos y de daños menores. Sin embargo, las imágenes filtradas y los informes de inteligencia occidentales desmintieron rápidamente esa versión. La desconfianza hacia el Kremlin creció, y con ella la certeza internacional de que Rusia está perdiendo terreno no solo en tierra, sino también en el mar. El ataque al portaaviones no solo fue un golpe militar inmediato, sino también una ventana hacia el futuro de la flota rusa. Porque más allá de las llamas y la humillación, la pregunta que retumba en los astilleros de Murmansk y en los pasillos del Kremlin es simple y brutal. ¿Qué hacer ahora con sus colosos navales? Rusia solo cuenta con un portaaviones operativo, el Admiral Kuznetsov. No tiene una flota de reemplazo como la de Estados Unidos, ni proyectos en construcción que puedan salir al mar en pocos años. Cada país que posee estas naves sabe que un portaaviones no se improvisa. Requiere décadas de ingeniería, astilleros especializados, cadenas de suministro colosales y una industria naval que pueda sostenerlo. Rusia, hundida en sanciones, con falta de tecnología extranjera y con una economía desgastada por la guerra, está en el peor escenario posible. Intentar reparar el Kuznetsov no es solo un desafío técnico, es una ruina financiera. Los informes ya señalaban que el barco arrastraba fallos de propulsión, accidentes en astilleros y sistemas obsoletos desde hace años. Cada intento de modernizarlo se convirtió en una sucesión de retrasos y tragedias. Grúas cayendo sobre su cubierta, incendios que costaron vidas, equipos que nunca llegaron. Ahora, con daños de combate, ¿cuánto tiempo tomaría devolverlo al mar? 5 años, 10. ¿Y a qué precio si cada dron de unos pocos miles de euros puede volver a dejarlo fuera de servicio? Algunos estrategas rusos sugieren que lo más lógico es abandonar el sueño de los portaaviones y concentrarse en una flota más ágil. Submarinos nucleares, fragatas modernas y sistemas de misiles costeros. Una estrategia que priorice la defensa asimétrica frente al poderío aéreo occidental. Sería un cambio radical, de proyectar fuerza global a aceptar una defensa regional. Pero la realidad es tosuda, y los presupuestos no alcanzan para sostener un portaaviones que ya parece un fósil. Otros, en cambio, insisten en salvar el símbolo. Argumentan que renunciar al Kuznetsov sería admitir públicamente la derrota y dejar a Rusia sin presencia en los mares lejanos. Sin portaaviones, Moscú no podría mostrar bandera en el Mediterráneo, en Siria o en el Pacífico. Pero sostener esa narrativa implicaría gastar recursos que podrían decidir batallas en tierra, donde se juega el futuro inmediato de la guerra. Lo cierto es que el futuro de la flota rusa se encuentra en un callejón sin salida. La era de los portaaviones gigantes parece extinguirse frente a los nuevos métodos de combate. El ataque demostró que no hacen falta bombarderos estratégicos ni submarinos nucleares para hundir a un coloso. Basta un enjambre de drones, buena inteligencia y paciencia para esperar el momento justo. ¿Vale la pena seguir invirtiendo en símbolos de acero si cada golpe se convierte en humillación pública?
Las lecciones son duras. Rusia podría replegarse hacia una doctrina naval más defensiva, enfocada en controlar mares cerrados como el Báltico o el Mar Negro, en lugar de soñar con una armada oceánica. Podría apostar por desarrollar sistemas de defensa antidrones y misiles de saturación, conscientes de que sus enemigos han encontrado la grieta en su armadura. Y podría, quizás, renunciar definitivamente al título de potencia naval global. El futuro, en resumen, no está escrito en las profundidades del mar, sino en los despachos donde se decida si el Kuznetsov será reparado, desguazado o reemplazado. Pero lo que ya está claro es que el ataque marcó un punto de no retorno. La flota rusa ha quedado desnuda ante el mundo, y el mito de su portaaviones invencible se ha roto para siempre. La pregunta final no es si Rusia volverá a tener un portaaviones operativo, sino si en el siglo XXI los portaaviones tienen todavía un lugar en la guerra moderna. Y esa respuesta no solo determinará el destino de Moscú, sino también el de todas las potencias navales que todavía creen que un gigante de acero puede resistir en un mar gobernado por máquinas invisibles.